Entonces, los sufijos, todo porque dije viernes 30, ¿verdad? Es que en español, pero en inglés funciona más o menos Friday 13 al Friday 30, ¿no? Son muy similares, ¿no? Por eso es que se me venía a la mente lo de viernes 30 seguramente, ¿no? Porque hay cierta juego ahí entre los números 13 y 30 en inglés, ¿no? Está bien. Entonces los sufijos pronominales probablemente los hemos estudiado con preposiciones y la partícula es de objeto directo. Ahora vamos a ver cómo se aplican a los sustantivos. Aquí vamos a ver cierta variación, algunas cosas interesantes que ocurren con los sustantivos, particularmente con los sustantivos plurales. Porque vamos a ver que con los sustantivos se habla de dos juegos de sufijos: los sufijos para sustantivos singulares y los sufijos para sustantivos plurales. En última instancia, realmente solo es un juego de sufijos. Lo que pasa es que con los sustantivos plurales, al combinarse con la yo del constructo del masculino plural, ocurren algunos cambios en los sufijos o algunas cosas que ocurren que se mantienen en los sufijos, y luego los sufijos se quedan con la yod del masculino plural y se llevan la yod cuando se agregan a sufijos, perdón, a sustantivos femeninos plurales. Y luego habrá algunas preposiciones que también usen esos sufijos con la yod, veremos en ese momento. Muy bien. Como observamos en la lección anterior, la relación genitiva en hebreo se expresa por una cercana relación de dos sustantivos que se colocan el uno a la par del otro. Y no solamente es que se coloquen el uno a la par del otro, sino que realmente se unen los dos sustantivos. Y esa unión se deja ver en el hecho de que el primer sustantivo pierde en gran medida su propia acentuación, y al perder su propia acentuación, esto puede ocasionar cambios en el sustantivo, ya sea en la terminación o en las vocales, que normalmente lo que ocurre es reducción de las vocales. La relación genitiva, cuando digamos el poseedor, vamos a utilizar el concepto de posesión como un concepto de trabajo, porque no toda relación genitiva es de posesión, ¿no? Hay relaciones genitivas de relación, de cualificación, de sujeto, de objeto, etcétera, todas las posibilidades que tenemos en una relación genitiva. Pero vamos a tomar como concepto de trabajo de la relación genitiva el concepto de posesión, ¿no? Entonces, cuando la relación de posesión no es entre un sustantivo y otro sustantivo, sino entre un sustantivo y un pronombre, entonces lo que ocurre es que el pronombre, que es el poseedor, se va a sufijar directamente al sustantivo. Se va a sufijar directamente al sustantivo y se van a usar estos sufijos. Entonces, por ejemplo, si tenemos la frase genitiva o la construcción genitiva sus jamelech, una construcción básica. Tenemos el caballo del rey, sus jamelech. Si en vez de jamelech vamos a tener un pronombre, bueno, en una oración donde jamelech fuera sujeto, jamelech se supliría o se sustituiría por el pronombre hu, él. Entonces, si decimos, por ejemplo en español podemos decir el caballo del rey, y cambiar rey por el pronombre, podemos decir el caballo de él. Pero no es, aunque en español solemos usarlo porque la palabra, el adjetivo posesivo de tercera persona es la palabra más ambigua que tenemos en español, su. Su y sus pueden ser su de él, su de ella, su de ellos, su de ella, su de usted, su de ustedes. Es decir, es una palabra bastante ambigua. Solemos a veces decir esto, ¿no? El caballo de él.
para especificar que es de él y no de alguien más, ¿no? Sin embargo, en hebreo no podríamos tener una relación o una construcción como algo así, sus-hu, no funciona. Porque cuando el pronombre entra en una relación con otra palabra, lo que ocurre es que el pronombre se sustituye por su correspondiente sufijo. Entonces lo que tendríamos sería sus más el sufijo correspondiente, o. Entonces, para decir el caballo de él, se agrega directamente el pronombre a la palabra en la forma del sufijo y nos da susó. Esto equivale a el caballo de él, o sea, su caballo, ¿no? Entonces, los sufijos para indicar posesión, o los pronombres para indicar posesión, o cualquiera de los otros usos del genitivo, relación, fuente, etc., se unen los pronombres directamente al sustantivo en forma de sufijo. Que es lo que tenemos indicado acá. Con la relación genitiva se expresa por medio de la cercana yuxtaposición de los sustantivos. Similarmente, los pronombres posesivos, o sea, el genitivo de posesión, o cualquiera otro de los usos del genitivo, se representan por medio de una conexión muy cercana entre los sustantivos y los pronombres. Las formas completas del pronombre no se usan, sino que fragmentos de ellas se agregan al sustantivo en forma de sufijos. Se podría decir técnicamente que el sustantivo se encuentra en el estado constructo delante del sufijo, y que va a ser realmente el caso. Realmente el sufijo se agrega a la forma constructa del sustantivo. Obviamente, a la hora de agregar el sufijo, hay algunos cambios que se revierten, es decir, algunas reducciones que los sustantivos tienen de sus vocales. Cuando se agrega el sufijo, debido a la estructura silábica en la cual quedan algunas vocales, hay ciertas reducciones que suelen revertirse o que normalmente se revierten, pero si las circunstancias de la estructura silábica lo permiten, esas reducciones quedan. Lo veremos. Aunque esto lo veremos más adelante, voy a anticipar un poquito en cuanto a esto para dar la idea de qué es lo que ocurre. Tomemos el sustantivo devar, palabra. El constructo de davar es devar. ¿Aseguramos? O sea, la forma constructa de davar, porque se aplican las reducciones que corresponden a este sustantivo, que es la kamet en sílaba final cerrada se reduce a patak, y la kamet en sílaba abierta no acentuada se reduce a sheva. Los sufijos van a agregarse a la forma del constructo. Entonces, por ejemplo, para esto tenemos la frase devar Elohim, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a sustituir Elohim por el sufijo. Entonces tendríamos devar y el sufijo o, que sustituye a Elohim, devaró. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al agregarse el sufijo, la resh se va con el sufijo. Entonces la pata, que era representación de una cámara reducida, revierte su reducción y regresa a su vocal original por estar en una sílaba abierta, no acentuada, pretónica. Entonces, es decir, al agregarse a la forma constructa, el sufijo, no hay necesidad de que esta vocal se reduzca, podemos decirlo así, o se revierte esa reducción. Pero si vamos a decir, por ejemplo, la palabra
de los profetas. Devar Hanedim. En el caso de los profetas tenemos un sustantivo plural que sería representado con el sufijo hem. ¿Okay? El sufijo hem es el que representa a ellos, las palabras de los profetas. Entonces, hem, ellos. Antes de decir lo que no debo. No, en caso no funciona el sufijo hem aquí porque el sufijo es am con los sustantivos. Es am. Entonces, de Baram ahí es lo mismo con esto, ¿no? Tenía la duda, por eso fui a consultarlo ahí. Pero